Hoy, históricamente o bíblicamente, como lo quieras percibir, se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, de ese hombre que viene haciendo milagros, viene haciendo prodigios, viene levantando muertos, viene preparando un grupo de seguidores que tendrán la tarea de esparcir el mensaje que efectivamente Jesús es el Mesías. Y esto estaba ya dicho 450, aproximadamente entre 450 y 500 años atrás. Si puedes poner Zacarías 9:9 o si tienes tu Biblia, puedes ver como el profeta ya había predicho lo que iba a acontecer. Entonces como que el pueblo estaba emocionado porque delante de ellos se estaba desenvolviendo, o por lo menos estaban viendo las palabras del profeta, aunque pareciera que 450 a 500 años antes de lo acontecido. Pareciera que a muchos se nos olvida. Si a mí se me olvidó lo que mi esposa me dijo que hiciera la semana pasada, imagínese ahora un pueblo que 450, 500 años después están viendo que Jesús se está realizando, se está manifestando precisamente lo que a Zacarías había dicho 450, 500 años antes de lo que estuviera aconteciendo. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tal como tú lo lees en Zacarías, y te estoy diciendo que este escrito, esta profecía, fue predicha aproximadamente 450, 500 años antes de la realización de la entrada triunfal. Entonces tú te puedes imaginar el gozo de aquel pueblo cuando empiezan a ver a Jesús entrando montado sobre un pollino. Era como que la señal de decir: recuerdo que mis abuelos me decían que nuestro Redentor, que nuestro Mesías entraría en un pollino. Era así como que Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios tiene un propósito y se está cumpliendo su propósito delante de nuestros ojos. Yo creo que cuando empezaban a decir y empezaron a oír el alboroto en el pueblo, yo creo que las mamás empezaron a sacar a sus hijos, y sus hijos tal vez: mami, ¿a dónde vamos? Vamos a ir, porque 450, 500 años nos habían dicho esto y lo teníamos olvidado, pero parece ser que ahora se realiza lo que Dios nos prometió. Y hay una bonanza, hay una alegría, hay una expectación en el corazón del pueblo judío, y es por eso es que ellos hacen tanto alboroto, porque esta profecía se estaba realizando delante de ellos. Hosana significa: oh Jehová, sálvanos ahora. Eso es lo que quiere decir Hosana. No es un canto de victoria, es un canto de suplicar salvación. Es como nosotros decir: auxilio, o sálvame. Ellos decían Hosana. Quería decir: oh Jehová, sálvanos ahora. Y la referencia de esto está en el Salmo 118, versículo 25. Mira cómo dice: oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Porque tienes que entender que el pueblo judío estaba siendo oprimido por el pueblo romano. Ellos estaban viviendo bajo una esclavitud, por llamarlo así, oprimidos no tan solo por el movimiento social y político, sino lamentablemente también estaban siendo oprimidos por lo religioso. Porque recuerda que Jesús hablaba en contra de los fariseos, cómo es que ponían tareas demasiado pesadas sobre el pueblo que ni ellos mismos podían cumplir. Pero como que no les interesaba tanto eso a los judíos, como que ya se habían acostumbrado a la opresión religiosa. Más les interesaba poder ganar y tener la victoria sobre Roma. Por eso es que de repente uno
uno exclamaba, creo que era el ciego Bartimeo, que dice, ¿verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor, algo por decirlo, hijo de David. Porque si tú recuerdas quién era David, David tuvo un reino impresionante. David era así como que el modelo de reino, de prosperidad, de gobierno. Nada se podía parar ante el reino de David. Era como que el ícono del pueblo judío. Decir David era como que wow, era como decir, como nosotros, ¿te acuerdas aquellos tiempos? Y por eso era que el hijo de David, decían, si este es el hijo de David, seguramente viene nuestra redención total, viene nuestra salvación total, seremos victoriosos, vamos a ensanchar nuestro territorio una vez más como lo hizo David. Nada nos podrá hacer frente. Es la manera que ellos estaban percibiendo a Jesús. Creían que Jesús venía a salvarlos de el problema político y social que había en Jerusalén impuesto por el gobierno romano. Por eso es que se emocionan. Por unas horas el pueblo aceptó a Jesús como el Mesías que les daría su libertad política y nacional. Pero quiero que entiendas que a 7 días del canto de Hosana, a los 7 días, serían 7 o 8, no sé bueno ahí, pero de domingo a domingo, por llamarlo así, el mismo pueblo que gritaba Hosana, el mismo pueblo que decía sálvanos, oh Jehová, ahora cambió su cántico en crucifícale, porque no era lo que ellos deseaban en cuanto a lo sociopolítico. Por unas horas disfrutaron el momento, soñaron con la esperanza de volver a ser la Jerusalén que fue bajo la mano o el gobierno de David. Pero necesitamos entender que Jesús no vino a eso. Jesús tenía un propósito mayor. ¿Cuántos están de acuerdo? Si nosotros tenemos la perspectiva judía o del pueblo judío, pudiéramos concluir entonces que la entrada triunfal no fue muy triunfal. De hecho, sería un camino de muerte, ¿cierto? Desde la perspectiva judía podríamos decir, vino un hombre, cantamos, saltamos, celebramos, por un momento creímos que este era el ungido, el Mesías, pero realmente terminó en la muerte, en una cruz, clavado como un malhechor. Entonces, si lo ves desde ese punto, tal vez pudiéramos decir o preguntar, ¿qué entrada triunfal? Para poder llamarle entrada triunfal, tenemos que reconocer bíblicamente el propósito de Jesús entrar a Jerusalén. Al menos Jesús no viene buscando triunfar sobre un sistema político o un sistema religioso en ese caso. Tampoco Él viene a declarar una guerra contra la nación de Roma. Nosotros necesitamos recordar el propósito de la venida de Jesús a este mundo era para salvarnos. Quiero que vayas desde el principio en Génesis 3:15, en el cual el mismo Dios, antes de que aconteciera cualquier cosa, estamos viendo Génesis, hermanos, estamos viendo el principio casi todo. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta está hablándole al enemigo aquí, está hablándole al diablo. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el ¿qué? En el calcañar. Dice, tú vas a alcanzar a dañar a la simiente de la mujer. La simiente de la mujer está hablando de Jesús, ¿sí? La simiente, por llamarlo así, la simiente de la serpiente, Jesús lo dijo mejor, suena poco duro, pero ¿se acuerdan cuando aquellos fariseos como que no se querían poner a cuentas con lo que Dios pedía? Dice, ¿ustedes son hijos de quién?
Usted lo dijo, no yo. Pero sí se acuerda, todo cuando tú y yo, quiero que escuches bien y entiendas esto, porque esto es lo que Jesús precisamente vino a hacer en nuestra vida. Y si no lo entendemos, nos vamos a perder el propósito. Vamos a saltar y nada más. Yo salto porque sé que eso es parte de, pero no es el todo. Amén. Hay gente que viene a la iglesia y dice, hoy no salté, no estuvo bueno el culto. Eso nada que ver. ¿Cierto? El culto está bueno cuando Dios trata en tu corazón y te hace una cirugía y te sales de aquí diferente. Eso es cuando el culto está bueno. Y le dice, yo voy a poner enemistad entre la simiente tuya, o sea, los que se doblegan al pecado, y la simiente de la mujer, que está hablando de Jesús. Desde un principio, cuando vemos que entra el pecado, Jesús no se le ocurre esta gran idea de mandar a su hijo. No es así como que Adán pecó y dijo, ahora ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya sé, le voy a lanzar una profecía para decir que mi hijo va a venir. No. Porque recuerde que todo lo hecho, Jesús o Padre, Dios, ya lo tenía de antemano preparado. La salvación por medio de Jesús no es un segundo plan, no es un plan improvisado. ¿Entiende esto? Es un propósito del Padre. Entonces le dice, pondré enemistad entre la mujer, la simiente de la mujer y tu simiente. ¿Para qué? Para que pueda vencer y quebrar toda atadura del enemigo. Porque recuerda que si Jesús no hubiera muerto y derramado su sangre, tú y yo seguiríamos esclavizados al pecado. Pero Jesús precisamente hizo lo que Dios el Padre dijo que iba a hacer. Iba a quebrar toda atadura por el pecado. Y lo dijo desde un principio. Quiero que vayas entendiendo que la entrada triunfal, más que histórica, es espiritual en nuestras vidas. Amén. Mira como dice Mateo 1:21. Vemos después 400 años entre Malaquías y Mateo. Hay como 400 años de silencio. Muchos dicen que es el silencio de Dios, pero hay un silencio. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Sabes a quién le está diciendo esto? A una mujer. ¿Qué había dicho Dios en Génesis? La simiente de la mujer, ¿cierto? Vemos ahora en Mateo que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo. ¿De qué dice? De sus pecados. Quiero que entiendas que Dios está interesado en redimir, en cubrir nuestras faltas, nuestros pecados. Amén. Dios no está interesado en tu nivel social. Quiero que entiendas esto, por favor. Dios no está interesado en tu nivel económico. Dios está interesado en tu vida espiritual. Por eso es que cuando nosotros nos atribulamos por tener más económicamente, estamos luchando en contra de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida por Jesús. Nos desvivimos por lo social y lo económico cuando realmente Dios está interesado en lo espiritual. Amén. Amén. Sí, porque a veces queremos, oh Jesús, me entregué a ti, ahora sí me va a ir bien. Te voy a ser sincero, a lo mejor te va bien mal, pero estás a salvo. ¿Te acuerdas de Lázaro el mendigo? Sí, ese cuate le fue mal en la vida. Pero ¿sabes dónde quedó cuando murió? En el cielo. Bueno, en el seno del Padre Abraham. En el lugar de refugio. Y sabes que el hombre rico, que de hecho si te fijas ni nombre le ponen. Tal vez en la tierra tenía mucho nombre, pero en la vida anterior, en la vida después ya no tenía nombre. Nuestro nombre está en Jesús. Amén. Quiero que vayas asimilando, la entrada triunfal es espiritual en nuestra vida. Y dice, y salvará a su pueblo de sus pecados. Hebreos 2, 14 al 18. Después de Jesús,
Vimos antes en Génesis, ahora vemos en Mateo antes de que naciera Jesús y está allí profetizando de lo que Jesús va a hacer. Ahora vemos después del ministerio de Jesús, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, está hablando de Jesús, para destruir por medio de la muerte, escucha bien, lo que pareciera ser una entrada triunfal amarga, realmente era una entrada triunfal de victoria. Dice, por cuanto para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es ¿a quién? Al diablo. Mira el 15 por favor. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso yo siempre te he enseñado que no existe tal cosa como decir que tú te mandas solo. No es cierto, no te compres la mentira del enemigo. Tú no te mandas solo. ¿Qué más quisiéramos mandarnos solos? No nos mandamos solos. Mira lo que la Biblia te está diciendo. Durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos sujetos a la servidumbre del enemigo. Para eso aparece el Hijo de Dios y muere en la cruz del Calvario para vencer, para deshacer toda la autoridad que Satanás tenía. Se la quitó y te dio la libertad a ti y a mí. Mira lo que dice el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Sabes que cuando Abraham sale de su tierra, le dice, Abraham, bendita en ti serán todas las familias. Amén. Y ahí está, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar, escucha bien, para expiar los pecados de ¿qué? ¿Sabes qué es expiar? Remover. Remover. ¿Sabes por qué a veces no nos acercamos a Dios? Porque creemos que estamos cochinos, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes qué hizo Jesús en la cruz cuando derramó su sangre? Removió el pecado que no te dejaba entrar con el Padre. ¿Sabes cuánto lo hizo? Para siempre. Eso no quiere decir que tú vas a seguir pecando. Claro que no. Yo siempre he dicho, persona que viene a Cristo y que después quiere seguir pecando es que no ha conocido a Cristo. Amén. Termino con el 18, este pasaje. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, escucha bien, es poderoso para socorrer a los que son ¿qué? Tentados. Así es por eso que tú nunca puedes decir, Señor, es que creo que no puedo. Cuando tú crees que no puedes, que desde lo más interior te salga el grito que salió en aquel momento histórico de Jerusalén. Hosana, sálvame ahora. Él es fiel y justo para socorrerte de cualquier tentación. Amén. La entrada triunfal no es histórica, es espiritual en tu vida. Amén. Jesús empieza, Juan el Bautista anunciaba el propósito de Jesús y decía, arrepentíos de vuestros pecados, porque el reino de los cielos, que dice, se ha acercado. Sabes que a Jesús le interesaba que sus discípulos creyeran quién era Él. Mira lo que dice Lucas, ya es una conversación interesante entre Jesús y sus discípulos en Lucas 9, 18 al 20. A mí siempre se me ha hecho muy interesante. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque vamos a ser honestos, parte de cómo nosotros asimilamos las cosas de Dios, queramos o no, son por influencia popular, ¿cierto? Muchas de las determinaciones que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida, en cuanto a nuestra vida religiosa, si lo quisiéramos llamar de esa manera, es por influencia impartida por los que nos rodean. Entonces Jesús le dice a sus discípulos, a mí me interesa saber quiénes dicen o quiénes creen ustedes que soy yo.
Inmediatamente quiero que veas la influencia popular a su alrededor. Mira lo que dice el 19. Ellos respondieron: bueno, Señor, hemos escuchado que unos dicen que eres Juan el Bautista. Y yo me imagino que Jesús se les quedaba viendo y diciendo: wrong answer. Tú sabes, cuando tú tienes esas conversaciones con tus hijos y les preguntas quién lo hizo, y a veces no les tienes que volver a preguntar, te dan una pregunta, una respuesta loca, ¿no? ¿Verdad? Mi amigo imaginario del closet, mami. Y tú nada más con la pura mirada, tu hijo te va entendiendo que no la estás comprando. ¿Verdad que sí? Me imagino que aquí fue algo similar, ¿no? ¿Quiénes creen o quiénes dicen ustedes que soy yo? Y para que no se viera tan comprometedor, echamos al vecino, ¿verdad?, por enfrente. Pues unos dicen que Juan el Bautista. O sea, a ver si le pego, ¿no? Y luego dijeron otros, Elías. Y yo me imagino que Jesús se les quedaba viendo diciendo: no, wrong answer, man. Y luego dice otros, que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Y yo creo Pedro pescó la onda, dijo: aquí le estamos fallando bien mal. Y yo creo que en un momento de desesperación Pedro haber dicho: Dios, ayúdame a saber quién es. Y te voy a decir por qué tal vez hizo una pequeña oración, porque mira lo que dice después en el 20. Él les dijo, y les vuelve a preguntar: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro y dijo: el Cristo de Dios. Quiero que entiendas, la palabra Cristo viene de la misma palabra que Mesías o ungido. Eso es lo que quiere decir Cristo, Mesías o ungido. Ahora, ¿por qué esto es importante para ellos? Porque si tú eras un judío, tú entendías que la persona que estaba ungida tenía un propósito destinado por Dios. Por eso es que el sumo sacerdote lo ungían, tenía un propósito diseñado, destinado por Dios. Por eso es que David no quiso matar al rey Saúl, y él mismo decía: porque es el ungido de Dios. O sea que el día que Dios lo quiera quitar, Dios lo quita, no yo. Él es el que Dios ha puesto. Por eso es que de repente tú ves el Ciro mi ungido y ves cosas terribles. Lo que pasa es lo que te está diciendo: ungido es propósito. Es lo que está diciendo. Amén. Sí, eso es lo único que está diciendo. Entonces, cuando dice tú eres el elegido, eres el ungido, tú tienes el propósito de salvarnos. Es lo que está diciéndole. Y mira lo que le contesta. No sé si ahí mismo le contesta en el 21. Sí, tiene el 21, no sé, me acuerdo. Sí. Pero él les mandó que a nadie dijese esto, encargándoselos. ¿Qué dice? Te voy a decir por qué. Porque si tú eres el Cristo, no le dices a nadie. Porque el pueblo pensaba que él era el ungido para hacer guerra contra el pueblo romano. Entonces, si estas palabras llegaban al imperio romano, no dejarían que terminara el ministerio o la función que Jesús tenía que llevar a cabo. ¿Me va entendiendo? Por eso él le dice: esto ya se lo reveló mi Padre, síganme por eso, pero no le digan a nadie, porque van a hacer un alboroto y no van a entender por qué soy el ungido. Van a creer que soy el ungido para traer libertad socioeconómica, sociopolítica. No, soy el ungido para traer salvación a nuestras almas. Amén. Entonces le dice: por favor, no les digan a nadie. Esto es entre ustedes. Al ratito ustedes van a tener que hacer lo mismo. Y de hecho después, más adelante, tú ves que nosotros ahora, los que hemos elegido a Jesús como el Señor de nuestra vida, dice que tenemos la unción del Espíritu Santo. No porque vamos a pasearnos por ahí diciendo: hermana, no me toques porque soy el ungido. Nada que ver, eso es un montón de bolón y papas. No. Cada uno de ustedes que se ha comprometido por servir al Señor están ungidos por el Espíritu Santo, porque tienen un propósito de llevar las buenas nuevas a aquellos que no conocen. Eso es lo que es. Amén.
Pero hay quienes se quieren levantar el cuello, es que yo soy el ungido. Le dije, te ungiría a tu abuelita, pero sí, no, o sea, una vez alguien me dijo así, no hables contra el ungido. ¿Y yo qué soy? Esos son mis 3 minutos ya. Gracias por dejarme deshogar. En el caso de Jesús, quiero reiterar, su propósito no era político, como mucho de Israel lo percibía desde tiempo atrás. Su misión es darnos vida, porque recuerda, tú y yo estábamos muertos. Amén. Dile a tu vecino, vecino, tú y yo estábamos muertos, hombre. Si Cristo no hubiera entrado a nuestro corazón, seguiríamos muertos. Pero Él vino a darnos vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Mira lo que dijo Juan antes de terminar de escribir sus capítulos en Juan 20:31. Mira por qué Juan escribió todo lo que escribió. Por esta se han escrito para que creáis que Jesús es el ungido, el Mesías, el que tiene el propósito, el diseño para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. Esa es la entrada triunfal en nuestra vida, que Jesús es nuestro Salvador. Si estás tomando notas, lee Lucas 19, 41 y 44, y nada más quiero hacerte 4 observaciones en estos momentos. En el versículo 41, Jesús llora, hablando en su naturaleza humana, cuando ve a una ciudad elegida para representar su nombre aquí en la tierra, que lejos de honrar su palabra, mata a sus profetas, mata a aquellos que realmente estaban queriendo traer el alimento espiritual a sus vidas. Los callan, no los quieren. Y yo quiero que tú vayas asimilando esto en tu propia vida. ¿Cuánta gente ha dejado Dios que te rodee y te hable de cuánto te ama? Pero tú emocionalmente los has matado porque no quieres escuchar sus palabras. Dios desea que tú permitas que Jesús tenga una entrada triunfal en tu corazón. Y te ha rodeado de gente que te habla de la misericordia y del amor de Dios. En el versículo 42 les dice: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Sabes, tantos de nosotros buscamos paz, pero la estamos buscando en los lugares equivocados. Y Jesús les hace una segunda observación. Quieres tener quietud en tu vida, pero te estás perdiendo al que te da la quietud. Le está hablando a un pueblo, escucha, a un pueblo que había caminado de la mano de Dios, a un pueblo que había visto milagros y prodigios, a un pueblo que tenía libros de historia de los acontecimientos sobrenaturales de parte de Dios, a un pueblo que se jactaba de cómo Dios les daba la victoria. Y de repente Jesús se ve en este lugar teniendo que decir: si tan solo supieras quién te visita. Y a veces vivimos nuestra vida como el pueblo judío, creyendo que habrá otra oportunidad, habrá otra revelación. El que quiere entrar a tu corazón y hacer su entrada triunfal se llama Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y le hace otra observación en el versículo 43. Le dice: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán.
No es muy cierto cuando nosotros no consideramos la palabra de Dios en nuestra vida. Se rodea de enemigos y nos avientan por todas partes, ¿cierto? Y no nos percatamos que nuestras vidas están sufriendo destrucción, se están despedazando porque no hemos reconocido al de la entrada triunfal. Y les hace otra observación en el versículo 44, lo que te hablaba ahorita: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús está interesado en ti. Quiero darte una última cita. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hoy hablaba con mi discipulado y le decía: ¿sabes cuánta gente? Y a veces hay gente a nuestro alrededor que cree que en estos momentos está sufriendo un castigo de Dios, un juicio de Dios. Déjame decirte que no es verdad. Vendrá un juicio, vendrá un castigo, pero no es ahorita. Ahorita tenemos al de la entrada triunfal, que es Cristo. Ahorita Él está interesado en nosotros. Y si tú te pones a la orilla del camino, hablando espiritualmente, y le dices: Hosana, sálvame ahora, sálvame ahora. Ya no quiero vivir como yo vivo. Quiero considerarte a ti. Quiero quietud en mi vida. Quiero paz en mi ser. Quiero gozo en mi corazón. Hosana, sálvame.